Ya inició la grabación, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Damos comienzo a la sesión ordinaria de este lunes 25 de agosto del Instituto de Derecho Administrativo. Hoy nos acompaña como oradora nuestra profesora Laura Jiménez para hablar de un tema de máxima actualidad, la función administrativa, la buena administración, el deber de prevención, que como muy bien acaba de decir el doctor Leonardo Massimino, ha sido un tema tratado como un tema importante en la reunión de Mariñán del mes de marzo a la que él asistió. Así que, como es habitual, escuchamos a la expositora, después los interesados pueden formular preguntas, opiniones y iniciar un debate. Así que tiene la palabra, doctora. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación, doctor Palazzo, Liliana, doctora Pastor, por permitirme compartir estos próximos minutos y bueno, a ustedes por estar escuchando del otro lado. La intención es compartir algunas ideas acerca de los conceptos, como bien señaló el doctor Palazzo, marcados en el título de la exposición. Y quisiera comentar que precisamente la inquietud por ponerme a, digamos, a estudiar o investigar sobre el tema surgió a partir de escucharlo en varias conferencias del doctor Rodríguez Arana Muñoz, precisamente el tema del deber de prevención o la función preventiva, ¿sí?, de la administración. En primer lugar, voy a hacer referencia brevemente a la función administrativa, luego a la tutela administrativa efectiva, a continuación a la buena administración y finalmente al deber de prevención para tratar de establecer algunas conexiones o relaciones entre estas distintas aristas, ¿sí? En cuanto a la función administrativa, todos sabemos cuántos escritos sobre su concepto, los diversos criterios que ha ensayado la doctrina acerca de su definición, los aspectos subjetivos, objetivos, formales, residuales, la evolución histórica en la cual se identificaba la función administrativa con el servicio público, luego se amplió, se incluyó esa trilogía que estudiamos con Jordana de Pozas en cuanto a incluir fomento, policía administrativa y servicio público. Luego se las ha ido desdoblando a la inclusión de estos contenidos dentro de la función administrativa, distinguiendo, como les decía, aspectos materiales, aspectos subjetivos y clasificándola también según su naturaleza, según su contenido. Marinhoff en su tratado dedica varias páginas de su primer tomo a debatir este tema, a desarrollarlo y explicarlo y recopilar las distintas elaboraciones doctrinarias. Gordillo también. Advertimos, se ha señalado en algunas de las charlas del instituto, esta reforma de la ley de bases a la ley de procedimiento administrativo nacional con un cambio de concepción respecto de la función administrativa, incluyendo, identificándola con una tesis más de tipo mixta, ¿sí? Cuestión que en la ley de procedimiento administrativo de Córdoba no nos ofrecía ninguna limitación, ¿sí?, desde su redacción anterior. Ahora bien, de manera genérica, amplia, podemos decir que la función administrativa como función estatal, independientemente del sujeto que la realice, se desarrolla de manera permanente, espontánea, directa, que tiene por fin la protección y la tutela de bienes y cometidos públicos de manera mediata o inmediata, ¿sí? Gutiérrez Colantuono, uno de los autores a los que he seguido al trabajar el tema, señala que problemáticas tales como las desigualdades sociales, vulnerabilidades, pobreza, globalización, integración regional, la irrupción de las tecnologías, ¿sí?, el cambio climático, la relevancia que han cobrado los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales, todas estas problemáticas no son ajenas a la administración pública, sino que se van viendo receptadas en mayor o menor grado, ¿sí?, en las políticas públicas,
e impactan en ese despliegue de funciones que tiene a su cargo la administración pública o las administraciones públicas. En este sentido, Gutiérrez Colantuono dice que el concepto de funciones administrativas clásicas, ¿sí?, que persisten en nuestro derecho, en nuestro Estado de Derecho, que son el objeto y sentido del derecho administrativo, es insuficiente en este marco del Estado social y democrático de derecho actual. Plantea una ampliación de este concepto, ¿sí? Y esto es el primer punto que tomamos para partir en este análisis. En cuanto a la tutela administrativa efectiva, debe ser entendida como un principio sustancial del obrar estatal, de acuerdo con el cual es un deber jurídicamente exigible, ¿sí?, de la administración pública asegurar en todas sus actuaciones la posibilidad real y concreta del goce efectivo de los derechos fundamentales respecto de la persona de una manera expedita. Recordemos que ya en el año 2004 fue la primera mención jurisprudencial de este principio en la causa Astor Gabrach. El autor, que como les mencionaba, seguí principalmente en el desarrollo del tema, destaca que esta tutela tiene un rol esencial en esta búsqueda de la eficacia práctica de los instrumentos estatales de protección de los derechos, y tiene dos elementos que lo caracterizan, ¿sí?, a esta tutela administrativa efectiva, y que la distinguen de la par judicial, o sea, de la tutela judicial efectiva. Por un lado, el papel preventivo que se le asigna a partir de la finalidad que tiene de evitar el conflicto, ¿sí?, mediante una acción tutelar oficiosa de la administración. Y por otro lado, tenemos que la administración se encuentra en un lugar privilegiado, ¿sí?, para la obtención de ese propósito, caracterizado por la inmediatez, por la concreción y por la cercanía con la persona, con el ciudadano, ¿sí? Entonces, estas características, como modalidad en el obrar estatal, la permiten ubicar a todo el aparato administrativo en una posición estratégica para la prevención de las violaciones a los mandatos de los pactos internacionales. Estos rasgos de permanencia, como marcamos, de inmediatez, ¿sí?, de practicidad y de concreción son esenciales a la hora de distinguir el lugar en el cual se encuentra la administración. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Claude Reyes, nos habla de las vigencias de las garantías convencionales, ¿sí?, que derivan de la naturaleza de la función que éste ejerce en el caso concreto y de la trascendencia que el ejercicio puede tener en relación con los derechos y deberes del ciudadano. Esa es la magnitud de la función administrativa como paradigma de acción directa, ¿sí?, frente al ciudadano, que la dota de un protagonismo a esta labor estatal para el cumplimiento de las obligaciones esencialmente plasmadas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Interamericana. Esta gravitación de la actividad, de la administración pública también ha sido puesta de manifiesto por la Corte Interamericana cuando explica que las obligaciones no se cumplen solamente con la expedición de la normativa, es decir, con la elaboración de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino que se requiere que el Estado adopte medidas necesarias para garantizar el ejercicio de esos derechos, ¿sí?, teniendo en cuenta las situaciones de debilidad o desvalimiento de sectores o grupos que encontremos en el contexto. Es decir, para hacer efectiva la tutela administrativa debe ser preventiva, evitando caer en la alta e innecesaria conflictividad judicial, ¿sí?, y en la responsabilidad internacional del país. Acá aparece otro concepto que es el de responsabilidad, que si bien no lo voy a abordar profundamente, pero traspasa estos otros conceptos, ejes del desarrollo. En la reciente ley de bases, la tutela administrativa continua y efectiva se erige como derecho fundamental, sustituyendo al anterior concepto de debido proceso objetivo. Creo que en general hay consenso respecto a que es un avance significativo en la materia, esta tutela efectiva y la modernización del procedimiento administrativo, al introducir estos principios que fortalecen la transparencia, la participación y la eficiencia del accionar de la administración, ¿sí? Sabemos que están en el artículo 1 bis A como principio fundamental del procedimiento administrativo. Bien, respecto de la buena administración, ¿qué podemos decir respecto de la buena administración? La existencia de un buen gobierno y de la buena administración
aunque no parezca, es una preocupación milenaria por el arraigo mismo que tiene en la vida humana y trascendió al derecho y a la ciencia política, ¿sí? Fue estudiada por, bueno, Posadaherrera o Riu. Sin embargo, recién Cassese se refiere al siglo XXI como el siglo de la buena administración, ¿sí? Por cuanto no ha habido una preocupación prevalente en los periodos anteriores respecto de la buena administración. Del Piazzo nos explica que esta noción de gobernanza se asocia al buen gobierno, a la buena administración, y aspira a colocar en el centro del sistema a la persona y a sus derechos fundamentales, ¿sí? En sentido coincidente, sabemos que Jaime Rodríguez Arana Muñoz señala reiteradamente que esa toma de conciencia del buen gobierno o de la buena administración como derecho humano pone de relieve el centro de la acción de gobierno o la acción administrativa, ¿sí? En la persona, sus derechos, sus libertades. Esta nota propia de la función administrativa debe cumplirse de la forma más oportuna y adecuada para la obtención de los fines de la función pública, ¿sí? Derivado de ese deber, la doctrina desentrañó el derecho de la buena administración y luego reconoció como principio. Es decir, tenemos un enfoque de la buena administración como derecho, como deber, como principio. Roque, una autora uruguaya, nos dice que una mirada crítica de este tardío reconocimiento del derecho y del principio de la buena administración, ella lo hace desde una visión neoconstitucionalista, y afirma que la existencia de este principio rector de la buena administración como mandato de optimización es dirigido al legislador y a las entidades administrativas. La buena administración reclama la exigencia de una administración que satisfaga de forma eficaz las necesidades de los habitantes, a cuyo servicio tiene que actuar siempre la administración. No solamente que la administración se dedique a no entorpecer el goce de los derechos, ¿sí? Durán Martínez, por su parte, analiza esta buena administración desde la perspectiva del deber, ¿sí? Como un concepto derivado directamente del carácter servicial de la administración. La administración está para servir y para servir bien. Si no sirve bien, no tiene sentido. Si es ineficaz porque no logra los fines debidos o los logra con un costo desproporcionado o elevado, sin motivo, dice que deviene ilegítima. Bueno, nosotros hemos escuchado al doctor Altamira Gijena reflexionar sobre este aspecto de carácter servicial de la administración. Este objetivo de buena administración no agota su virtualidad en los términos de eficacia, ¿sí? Para ser buena no es solamente que sea eficaz, sino que también tiene que ser coherente, adecuada, garantizando participación, objetividad, transparencia, imparcialidad, independencia, profesionalidad, colaboración en la relación con la sociedad, ¿sí? Todo ello en un contexto, por supuesto, de sometimiento pleno al derecho. Desde esta perspectiva, la administración, para ser buena, debe ser portadora de estos principios, de estos valores que mencionaba recién, al servicio del interés general. La administración debe respetar la norma, pero a su vez debe realizar sus mejores prestaciones materiales y adoptar las resoluciones que mejor respondan a los intereses de la persona para contribuir al logro de este interés general. Ya desde el año 2000, este derecho a la buena administración fue receptado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿sí? En el artículo 41, donde nos habla de que la persona tiene derecho a que las instituciones y los órganos traten sus asuntos de manera imparcial e independiente, dentro de un plazo razonable, el derecho a ser oído, el acceso al expediente, el respeto de sus intereses, la confidencialidad, el secreto profesional, y además, como corolario de este derecho fundamental, el derecho a la reparación, ¿sí? De la comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Conforme a los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. Y acá tenemos el deber de reparar como consecuencia de la responsabilidad del Estado. Arana Muñoz nos marca que la buena administración pública es una expresión que está ocupando últimamente los debates académicos,
esencialmente vinculando la democracia del aparato público, ¿sí?, a este tema de la buena administración. Y en ese sentido, la podemos concebir como obligación de los poderes públicos, como derecho humano y como principio general del derecho público y de la ciencia de la administración pública, ¿sí? Siempre caracterizándola, no importa cuál sea la funcionalidad concreta a la que nos estemos refiriendo, recordar que responde a la principal tarea de la administración pública, que es el servicio objetivo al interés general que debe prestar, ¿sí? Este derecho, principio o deber de la buena administración vincula la forma en que se deben conducir, ¿sí?, las instituciones públicas en una democracia avanzada, ¿sí? Se deben dirigir en un marco de buena administración pública, y ello supone asumir que la administración pública existe y se justifica en la medida en que, como tal, sirva objetivamente al interés general. El doctor Arana Muñoz menciona algunas sentencias del Supremo Tribunal de España en las cuales se hace referencia a este derecho a la buena administración. Una de ellas del año 2020, donde habla del principio de la buena administración, dice que cursa más bien como una especie de metaprincipio jurídico inspirador de otros, ¿sí? Y otro fallo más cercano del año 2024, donde, bueno, determina que la administración actuó de manera contradictoria, discordante, y señala el Tribunal Supremo Español que a la administración y a los órganos económicos administrativos conformadores de aquellas le es exigible una conducta lo suficientemente diligente como para evitar posibles disfunciones derivadas de su actuación, por así exigirlo, el principio de la buena administración, que no se detiene en la mera observancia estricta del procedimiento y trámite, sino que más allá reclama la plena efectividad de garantías y derechos reconocidos legal y constitucionalmente al ciudadano, en este caso, bueno, un contribuyente. Como ejemplos de recepción de este principio de buena administración en sentencias del Tribunal Supremo Español. En el ámbito iberoamericano tenemos la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, que desde el año 2013 recepta, tanto en su preámbulo como en su capítulo 1, 2, 3 y 5, numerosas referencias a la buena administración. La ley 27742 también lo incorporó junto a la tutela administrativa efectiva en el artículo 1 bis de la ley de procedimiento administrativo. En el año 2016, ¿sí?, ya hace casi 10 años, una autora española señalaba que en el desarrollo, en el estudio de esta buena administración, ¿sí?, como principio, como deber o como derecho, iba a tener que desarrollarse y estudiarse y profundizarse diferentes contenidos, ¿sí?, del derecho administrativo. Y entre ellos, en ese entonces, mencionaba el papel de la informalidad, la relevancia de la motivación, que ha sido marcada en algunas de las disertaciones aquí en el instituto, la importancia del procedimiento debido, de los actos de trámite y la impugnación, la no presunción del acierto de las decisiones administrativas, la revalorización de los vicios formales, las cautelares, la ponderación diligente de las denuncias de los ciudadanos, ¿sí?, y los estándares jurídicos necesarios para apreciar la responsabilidad patrimonial administrativa, ¿sí? Esto en el 2016 lo señalaba como temas, ¿sí?, o contenidos a profundizar en el contexto de la buena administración. En cuanto al deber de prevención, ¿sí?, decíamos que es necesario una mirada nueva de las funciones administrativas, incorporando esta dimensión preventiva que irradia, que se esparce a todo el derecho administrativo, nucleadas en este nuevo rol, ¿sí?, de la administración pública, rol preventivo. Y esta función es complementaria de las demás funciones que cumple la administración pública, ¿sí?
pero a su vez es específica en todo aquello que tiene que ver con la promoción y protección de los derechos fundamentales para evitar la violación de los mismos. Entonces, tenemos que el desafío del derecho administrativo es diseñar un mecanismo institucional efectivo para asegurar que se garantice esa vigencia de los derechos humanos fundamentales. Así emerge esta administración pública, ¿sí?, con su nueva función para proteger y promocionar los compromisos internacionales, removiendo cualquier obstáculo que tenga que ver con impedir el goce de los derechos allí consagrados. Esta regla la vemos reflejada en distintos pronunciamientos de la Corte Interamericana, ¿sí?, que impone a los estados el deber de prevenir la violación de los derechos humanos. Para la Corte Interamericana, el deber de prevención abarca las medidas de distinto carácter que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren eventuales, que no se reiteren futuras violaciones, ¿sí?, que sean considerados como susceptibles de acarrear sanciones e indemnizaciones, ¿sí?, como consecuencia de los daños generados. Entonces, estamos, decíamos, frente a un nuevo rol de la administración pública, este rol preventivo. La administración pública, como parte integrante del Estado, y el Estado es obligado, ¿sí?, ante las obligaciones que surgen de, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica y los demás documentos internacionales. Por lo tanto, este deber, este nuevo rol se proyecta no solo al momento de adoptar comportamientos y medidas reglamentarias, ¿sí?, que eviten futuras violaciones, sino que es necesario adecuar la normativa interna a los parámetros establecidos por los documentos internacionales. El artículo del doctor Gutiérrez Colantuono hace foco específicamente en el Pacto de San José de Costa Rica. El análisis de él lo hace en base especialmente a este tratado. La Corte Interamericana ha interpretado que esta adecuación normativa interna a los parámetros de la Convención implica, como les decía, la expedición de normas, desarrollo de nuevas prácticas que hagan efectiva la observancia de las garantías allí consagradas, y ello obliga al Estado a prevenir que haya una recurrencia en estas violaciones de los derechos, lo obliga a adoptar medidas legales y administrativas necesarias para evitar que nuevos hechos ocurran en un futuro. Gutiérrez Colantuono marca o identifica 3 proyecciones, ¿sí?, del control de convencionalidad en la sede administrativa y una triple dirección. Por un lado, dice que tenemos la necesidad de supresión de normas y prácticas administrativas que infrinjan los derechos y las garantías consagrados. Por otro lado, tenemos la emisión de normas y adopción de prácticas que efectivicen esos derechos y garantías, y en un tercer lugar, la interpretación conforme a la juridicidad que expresa el control de convencionalidad. Para ello es necesario que la administración revise sus mecanismos vinculares con la ciudadanía, ¿sí?, porque en el contexto deberá atender los derechos en el contexto de diversidad o con los distintos grupos que se encuentren en cada realidad. Nuestras administraciones públicas así adquieren un nuevo rol activo, ¿sí?, presente, y que hemos llamado entonces este rol preventivo. Es un rol de exigencia constitucional, convencional, que puede ser visto también como una nueva expresión de ética para algunos autores, ¿sí? Esta función preventiva recepta la exteriorización de este deber de garantía, al haber asumido las obligaciones al tiempo de firmar los tratados. Y, como les decía, el autor hace referencia, por ejemplo, a la necesidad de adoptar herramientas, ¿sí?, estrategias de prevención con relación a los derechos vinculados a mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Como les decía, porque el abordaje es en relación al Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, en mi humilde opinión, considero que estas apreciaciones y que este análisis también podría ser realizado respecto de otras temáticas, tales como el derecho a la vida y la preservación de la salud, consagrado en otros documentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc. Respecto de cuestiones ambientales, ¿sí?, respecto de prácticas contra toda forma de discriminación. Incluso, leyendo, me encontré con algunos
artículos de autores americanos de Colombia y de Perú, donde hablan de la seguridad ciudadana como derecho humano. Están los primeros esbozos de esta elaboración, ¿sí?, doctrinaria, pero estos autores señalan que el deber de prevención parte de una necesidad de combatir la criminalidad desde una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Así que empiezan a trabajar en este enfoque de la seguridad ciudadana como derecho humano, y allí analizar la función preventiva o el rol preventivo. Desde este enfoque, el rol preventivo de la administración pública, entonces decimos, está llamado a brindar una efectiva vigencia en el orden interno de los mandatos contenidos en los pactos. Pero, conforme el principio de buena fe de la administración pública, se debe seguir una estrategia de prevención que sea integral de los derechos humanos, ¿sí? Medidas de prevención y protección en su relación con los particulares, ¿sí?, de los particulares entre sí, con el Estado, para prevenir y evitar los riesgos. La Corte Interamericana ha sido consistente en señalar que en los estados está este deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos. Lo ubicamos, como decíamos, en cabeza de la administración pública, por cuanto el Estado es uno de los sujetos obligados en las convenciones internacionales de derechos humanos. Bien, nuevamente aparece este tema de la responsabilidad del Estado, ¿sí? Consagrada, entre otros, artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Según las reglas del derecho de la responsabilidad internacional, la acción u omisión de cualquier autoridad pública contraria a los mandatos convencionales constituye un hecho ilícito imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la Convención Americana. Acá tenemos que tener presente siempre el esquema de fuentes modificado a partir de la reforma del 94. La Corte Interamericana ha sostenido que para cumplir con esa obligación de garantía, los estados no solo deben prevenir, sino también deben investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos, ¿sí? Este deber de garantía importa la prevención por parte de las administraciones públicas, ya que estas deben adoptar de manera espontánea y de buena fe diversas medidas administrativas. Como les decía, esta tarea es constitucional y convencional. Esta función preventiva expresa este deber de garantía genérico, ¿sí?, concretado en el despliegue de su propia sede de control de convencionalidad interna. Silva Abbott señala que el deber de prevenir no está contemplado expresamente en la Convención Americana, sino que surge del desarrollo jurisprudencial de la Corte, ¿sí? Parte de la doctrina ha considerado que fruto de este deber de prevenir, surge la obligación de suprimir normas, prácticas de cualquier especie que violen esos derechos, que los obstaculicen, los desconozcan. ¿Por qué? Porque mientras siga vigente la norma o la práctica, subsistiría el incumplimiento. Es por eso que, como dijimos, la estrategia de prevención debe ser integral, ¿sí? Deben prevenirse los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que se puedan proporcionar una respuesta efectiva. Esta evolución se advierte cuando señalamos que el Estado debe tener una política de prevención y una estrategia integral en la protección de estos derechos, ¿sí? Revisión de cómo funciona la sociedad, cuando hablamos de prevenir factores de riesgo, cuando hablamos de remover obstáculos, cuando hablamos de analizar condiciones estructurales de las violaciones, cuando hablamos de los elementos culturales que obstaculizan el goce de estos derechos, ¿sí? Todos estos aspectos tienen que ser objeto de análisis y de contemplación. Tutela y prevención administrativa. Entonces, señalamos que la tutela administrativa pretende evitar propios mecanismos de la administración pública, la configuración de conflictos, ¿sí?, adquiriendo, de generarse el mismo, la virtualidad de la tutela judicial. La función preventiva está en la etapa previa. Ese paradigma de la tutela administrativa efectiva, decimos que está previo al nacimiento de la controversia, ¿sí?, para evitar que el conflicto llegue a la justicia. Por medio de una intervención activa, la administración, orientada a tutelar estos derechos, debe prevenir el conflicto. La característica de esta efectividad de la tutela administrativa y su finalidad preventiva
es el nuevo contexto en el cual insertamos la actividad de la administración pública y la cual es atravesada por el fenómeno al que hemos hecho referencia en distintos pasajes de los derechos fundamentales. Los autores sostienen que no podemos pedirle al control judicial penal que despliegue una estrategia preventiva en contra de una posible mala administración, ¿sí? Si bien las normas y las penas tienen una finalidad preventiva, ¿sí? Los autores dicen que esta tarea es predominantemente preventiva, le corresponde al derecho administrativo. Aquí es donde encontramos esta necesidad, o detectaba esta necesidad de revalorizar el papel del procedimiento administrativo como instrumento importante en la toma de decisiones estatales, ¿sí? El abordaje de este instituto no debe quedar solamente en la posibilidad del control posterior de las decisiones, sino que tiene que estar en la necesidad de condicionar a priori el modo en que se toman las resoluciones administrativas, ¿sí? Fijar mecanismos de prevención de quebrantamientos de los derechos. Sin ánimo de aburrirlos más y como a modo de ideas o de reflexiones, es necesaria esta nueva mirada de las funciones administrativas, incorporando una dimensión preventiva como nuevo rol de la administración pública. Como consecuencia de esta garantía de la tutela administrativa efectiva, tenemos este costado tutelar, esta faceta tutelar de la administración pública respecto de los derechos, y esa visión tutelar nos da sustento, impone activar, reformular, podríamos decir, la función de la actividad, la función preventiva de la actividad administrativa. De esta manera, la administración debe integrar en sus decisiones tanto el diagnóstico vinculado con la responsabilidad, ¿sí? O la posible responsabilidad que pudiera surgir, para desde allí ejercer sus facultades sustanciales, procedimentales. En muchos casos, por ahí una decisión que formalmente admisible desde la regulación interna no superaría estándares internacionales, ¿sí? Porque derivaría en una responsabilidad estatal. Los sistemas de derechos humanos constitucionalizados nos interpelan a una respuesta, ¿sí? Interpelan el derecho administrativo, que es una respuesta respecto de esta necesidad de una actividad preventiva por parte de las administraciones públicas. Esta mención que hacía hace un rato al cambio en el sistema de fuentes que tuvimos a partir de la reforma del 94, también nos genera un ensanche o una ampliación de este deber de garantía de los derechos, ¿sí? Y del deber de responder por parte de los Estados miembros o firmantes de los distintos documentos internacionales. Es evidente que estamos ante nuevos paradigmas en distintos enfoques. Es necesario mejorar estos diseños institucionales y procedimentales con una visión más amplia, transnacional y quizás también interdisciplinar. Hay que adoptar una regulación incentivadora del buen gobierno y de la buena administración. La idea de una buena administración incorpora por sí misma la necesidad de que al ejercer ese poder público, dicho ejercicio se canalice mediante un procedimiento de toma de decisión que permita garantizar el análisis y la toma de decisiones en consideración diligente, con el debido cuidado de los hechos, derechos e intereses relevantes involucrados. En definitiva, bueno, creo que se debe reforzar esta vocación, esta orientación del derecho administrativo, la cual debe ser prevenir y controlar las ilegalidades administrativas, contribuir a orientar la actividad pública hacia la toma de mejores decisiones posibles en servicio al interés general. Y agradezco desde ya su atención. Muchas gracias. Gracias. Espléndida, superior a cualquier elogio tu exposición. Te felicito sinceramente, estimada profesora y amiga Laura, porque es muy prolija del comienzo, muy bien fundada, muy bien explicitada. Yo comparto en plenitud todo lo que has dicho y me parece que al derecho administrativo le va a tener que recibir
un buen aporte sobre todo de la ciencia de la administración y de los mecanismos que tienden a evaluar las gestiones que están llevando, no después de la catástrofe, sino antes de la catástrofe. Es decir, los organismos internacionales que se ocupan de estudiar la seguridad ciudadana, la salud pública, la vigencia y los derechos de los trabajadores, son organismos que deben actuar permanentemente y tienen reglas para ser evaluados. Es decir, tienen que cumplir con estas exigencias permanentemente, porque eso es lo que va previniendo. Los planes de vacunación, por ejemplo, obligatorios, se mide cuántos van siendo vacunados, esto, aquello, cuántos enfermos. Es decir, ahí hay una falta muy grande, me parece a mí, de sistemas en los países para ir midiendo y evaluando cómo viene siendo el resultado de esta nueva obligación tan imprescindible que es la obligación de prevención. Que no es una obligación, el día del incendio sale la autobomba, no, la prevención de incendios es todo un proceso permanente, la salud pública, la vacunación es un proceso permanente, la seguridad del trabajo es decir, nos falta, me parece a mí, mecanismos técnicos para medir la capacidad o la calidad que se está llevando a cabo, la prevención de lo que es responsabilidad o deberes del Estado, según todas estas normas que vos muy bien y exhaustivamente has mencionado, que se han constitucionalizado en el derecho convencional y nosotros somos suscriptores, así que no nos competen. Bueno, no quiero monopolizar la palabra, está en uso de la palabra, no sé quién solicita. Claudio, el doctor Viale me parece que está llamando. ¿Cómo se lo habilita? Buenas tardes a todos. Laura, felicitaciones, como dice José. La exposición ha hecho un relevamiento muy prolijo, no solamente de los anhelos que tenemos todos en hacer práctico el derecho convencional, sino también un relevamiento de autores que nos muestran una serie de caminos a seguir. Agrego lo que dice Palazzo, que es muy importante ver y proponer alguna reforma legislativa que nos permita a los ciudadanos poder generar una queja preventiva cuando la administración pública no gestiona de buena manera. Porque si no, todo esto que también has expuesto es una exposición de anhelos que termina en un juicio a los 15 años, y esto lo que hace falta es resolverlo preventivamente, como bien has dicho vos. Yo pienso que para eso primero debería generarse una mayor participación de la ciudadanía en la gestión administrativa. Esto ya lo dijo la Corte en el caso Cepis, y ahora ya esto ha avanzado mucho más con todo lo que estamos viviendo en este cambio que se está produciendo, no solamente porque se haya cambiado el gobierno, sino porque la sociedad está solicitando que la gestión administrativa llegue más prontamente, y no que termine en el ámbito de la gestión administrativa, que se mide si se ejecutó o no el presupuesto, y bueno, si se ejecutó mal o bien o poco, regular, es el indicador. Y los indicadores, como bien has dicho vos, son el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Así que es realmente una conferencia para meditar y para hacer propuestas para que podamos poner en práctica este derecho o esta garantía de la buena administración. Muchas gracias, Laura, nuevamente. Gracias, Palazzo, por la palabra. Gracias, Claudio. El doctor Altamira Gijena me parece que ha pedido la palabra. No sé. Liliana, ¿tenés un requerimiento? Sí, estaba, pero... Ya, Leonardo. A ver. Leonardo, tenés el micrófono. Sí, ahí está. Buenas tardes. Sí. Felicitaciones, Laura. Creo que has abordado la temática
de una manera panorámica y sobre todo todas las aristas que tiene. También coincido con los comentarios del doctor Palazzo y el doctor Viale en cuanto a los dos aspectos, ¿no? Uno, su vinculación con la ciencia de la administración, y el otro, la importancia de la legitimación. Particularmente creo, y así lo veo, abono de esto, que la prevención es parte de la función administrativa misma, independientemente de todo el análisis convencional, porque administrar es prevenir en un punto. Y la intensidad de la prevención va a variar justamente teniendo en cuenta la materia de la que estamos hablando. Es decir, yo creo que hay que prevenir, aún teniendo, supongamos que estamos fijando horas extra a un empleado en la administración común, la debo hacer de una manera eficiente para evitar reclamos futuros. Debo prevenir cuando hago referencia a un derecho fundamental de mayor intensidad. Es parte de administrar. Entonces, como le decía el doctor Palazzo recién, no es complementaria en el sentido de que en algunos casos corresponde prevenir o no. Si nosotros hablamos de oportunidad, mérito y conveniencia, el análisis de oportunidad, mérito y conveniencia supone prevenir. No sé si es costo-beneficio, no lo quiero llevar a ese plano, pero quien administra la cosa pública, ni hablar de la privada, pero quien habilita la cosa pública, el prevenir, el prever, el anticipar, el buscar recaudos, es propio de la oportunidad, mérito y conveniencia. Entonces creo que no es algo nuevo, creo que es una evolución de la ciencia de la administración, llevada ahora a lo público, donde se le llama el deber de prevención. Hago un comentario, en algún momento tuvimos en la Cámara Primera una acción iniciada por un abogado que la caratulaba medidas preventivas, ¿no? Pero no medidas preventivas, y las fundaba en el Código Civil y Comercial como el deber de prevención, ¿no? Del deber de prevención que tiene el Estado en ciertas cuestiones. Se le dijo, obviamente, que se tomaba en cuenta su pretensión, que la canalizó como correspondía, no cambió. Creo que lo llevó después por un plena, pero sobre todo se tomó la pretensión de que tenía la decisión administrativa que prevenir los daños que podían derivar si no se consideraban, etcétera, etcétera. Pero no por otra razón, no es que se le dijo que no corresponde porque no vale la acción de prevención como tal, digamos, ¿no? En fin, de vuelta, creo que es inherente a la función administrar el prevenir. Se funda en el principio, en Córdoba, ¿no? En el principio de juridicidad de la Constitución que prevé para la administración. Y de vuelta, no solo cuando hay derechos humanos fundamentales involucrados, es propio de administrar. Y esto es, me parece, un paradigma, ¿no? De que siempre buscamos afuera algo nuevo. Coincido, como dice Gutiérrez Colantuono, de la vinculación que tiene y el fundamento de la teoría de la administración efectiva. Pero porque como hay muchos detractores, incluso esa visión convencional, aunque no la sostengamos, creo que sí está dentro de los parámetros que enuncia. En fin, nos deja pensando particularmente, y creo que un buen administrador es el que cumple el objetivo teniendo en cuenta justamente estas prevenciones. Es una reflexión que me queda, ¿no?, después de haber escuchado esta exposición. Muchas gracias. No, gracias. Sí, si me permite, por eso yo al final, tomando lo que decía recién el doctor Massimino, para mí mi deber era reforzar o revalorizar esta función preventiva, ¿sí? Y por eso me atreví, el artículo del profesor Gutiérrez Colantuono hacía este análisis en función, sí, del Pacto San José de Costa Rica, los derechos humanos allí consagrados, los derechos fundamentales allí consagrados, pero me parece que es algo extensible. El doctor Viale hace un rato hablaba de la participación ciudadana, y precisamente en esos artículos de los autores colombianos, donde hablaban que yo les planteaba este esbozo de la seguridad ciudadana como proyección, como derecho humano, ellos hablaban de la importancia de la participación ciudadana y utilizaban el término militancia ciudadana, no militancia partidaria, sino participación, ¿sí? Que los ciudadanos es necesario que se involucren en esta regulación, en esta función preventiva y demás. Y en cuanto a la observación del doctor Palazzo, el comentario respecto de la necesidad de estudiar, de analizar resultados, indicadores y demás, precisamente es imprescindible el tema de la interdisciplinariedad al momento de
poner en práctica esta función preventiva, este rol preventivo a través de dictado de normas, toma de decisiones y demás. Bueno, quería agregar eso. Y ahí, y no quiero, pero bueno, la implicancia que tiene, perdón, doctor Palazzo, doctora Villafañe, cuando uno habla, por ejemplo, en los términos de la Corte, la razonabilidad, del artículo 28 de la Constitución, dice la Corte que uno de los indicadores más eficientes para ver si una norma es razonable o no, ver las consecuencias que produce, y acá estamos en el consecuencialismo. Justamente cuando uno tiene un asunto en el expediente, una pregunta que se hace inconscientemente, che, ¿cuántos casos de esto hay atrás de la cuestión? ¿Hay 1, hay 20, 500? Eso es prevenir. En ese consecuencialista es una manera, en el marco del control judicial, que a mi modo expresa la prevención. La prevención no es solamente, es cierto, el remover obstáculos, pero también tiene un rol activo que es, decidamos esto para prevenir otras consecuencias disvaliosas. Y entonces ahí es donde yo digo que la decisión es parte de administrar. Y vos dijiste muy bien en las conclusiones cuando recién las exponías, que era una cuestión a priori. Y ese es el enfoque, ¿no? Expresión tuya, el a priori, en la función administrativa. En fin, está muy bueno, da para una tesis doctoral, doctora Jiménez, así que la felicito. Gracias. El doctor Altamira tiene pedido, creo, la palabra, Lili. Doctora Altamira, no puedo activarle el micrófono yo. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, lo escuchamos perfecto. Bueno, me alegro mucho. En primer lugar, quiero felicitar a Laura porque ha sido muy clara y muy metódica en su exposición. En segundo lugar, es un tema sumamente importante, a tal punto que el nuevo Código Civil y Comercial ya habla de prever el daño. Es decir, más importante que reparar el daño es evitar el daño. Y eso no solamente corresponde entre particulares, sino también cuando está la administración de por medio. Así que felicitaciones, Laura, por este tema, y por eso lo felicito al doctor Palazzo y a todos los que participan, porque han elegido temas sumamente importantes y de gran autoridad. Así que a todos, felicitaciones. Muchas gracias a todos y los felicito a todos. Nada más. Doctor Palazzo está silenciado, no lo escuchamos. Un fuerte aplauso para Laura, pido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión, si Dios quiere.